FECOTRAUN FB es la Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Florencio Varela, que nuclea a varias cooperativas de trabajo y representa a los cooperativistas del distrito. Desde hace 15 años, acompaña a cada trabajador cooperativista, brindándole asesoramiento, herramientas y capacitación para llevar a cabo su actividad. La historia de FECOTRAUN está marcada por el desarrollo del cooperativismo nacional, una historia de lucha, trabajo y compromiso con nuestra patria, y particularmente con los hombres y mujeres de esta ciudad. Federación de ¿Qué opinan? Estás muy apurada. Estoy muy acelerada, ¿no? Sí. Las energías. Oh, buen día. No hay Pero nada. no hay luna ni en Tauro, ni en Sagitario, No, ni en nada. Siempre Hoy. con esa energía, así que vamos a remarcarlo. Buena energía, querido Radio. Ahí ya nos están mandando mensajitos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes para Pato. Bueno, si les parece, vamos a ir a una tandita musical. Nos ordenamos y volvemos. Dale, Lu. 96.5 FM Aires, la radio que juega de tu lado. Tenemos música, tenés música. FM Aires, 96.5. En el aire de tu ciudad hay una radio que te acompaña en todo momento. Cuando escuchás la canción que tanto te gusta o cuando recibís las noticias de tu distrito. Una emisora local de gestión cooperativa que trabaja para brindarte el mejor y más variado contenido. Somos la radio que se identifica con tu lugar y tus colores. Jugamos de tu lado en el aire de Florencio Varela. FM Aires 96.5, la emisora cooperativa de tu ciudad. Porque existían otros obispos comprometidos, claro que existían. Ya lo habían asesinado a Angelelli, pero estaba, por ejemplo, en Río Negro estaba Esaine, en Neuquén estaba de Nevares, pero quedaban lejos. Este lo tenían en Quilmes, o sea, acá nomás, cerca del centro del poder, digamos, ¿no? Y es Novak, este obispo, que me mete en el tema de derechos humanos, empiezo a ver el tema de las madres, empiezo a leer al respecto, con lo poco que se conseguía, porque había una gran censura. O sea, hoy los pibes no lo pueden creer. Pero vos no podías ir con un libro en el colectivo porque ibas preso. Me acuerdo, tenía un libro con una tapa falsa, no sé si era Platero y yo, qué sé yo, y adentro ponía el libro que yo realmente quería leer. Eran momentos complejos. Y es ahí que Novak me presenta a Adolfo Pérez Esquivel, que había ganado en el 80 el Premio Nobel de la Paz, y ahí yo me integro con un grupo de quilmeños, incluso Cuca, a militar en derechos humanos, ¿no? Luego vino la apertura democrática. Estoy un tiempo en el Partido Intransigente de Oscar Allende, que era una tercera fuerza, porque en el peronismo había quedado lo peor del peronismo todo esto. Por eso pierde ante Alfonsín. Cuando aparece la revolución yo me voy inmediatamente al peronismo, ¿no? Porque además siempre dije, para quilombo, un quilombo grande, en uno pequeño. El PI era un partito muy chiquito, digamos. El peronismo yo veía que estaban las bases sociales. Siempre me conmovieron las movilizaciones. O sea, yo veo una marcha y me late el corazón, bueno, una marcha de jóvenes, bombo. Eso a mí me encanta, me fascina, digamos. No puedo evitar entrar, por ejemplo, en una marcha, digamos, ¿no? Y me encanta ese tipo de expresiones. Así que bueno, es a partir de ahí que yo empiezo mi militancia política. Eso fue del año 79 en adelante hasta la fecha. Calculo que voy a dejar militar el día que me pongan el sobre todo de madera y que me vaya para otro lado, digamos, ¿no? Pero bueno. Un gran camino recorrido. Sí, y siempre interesado en la formación de cuadros, en la formación de los compañeros, en la formación obviamente de los jóvenes. Porque uno sigue en ellos, digamos, ¿no? Uno claro. sigue, así como seguimos en nuestros hijos, digamos, ¿no? Volvemos, como dice el tema folclórico, el hijo se puede volver siempre, seguimos también con los compañeros más jóvenes, digamos, ¿no? Que pueden enfrentar desafíos, que tienen, que adhieren a un proyecto político, ¿no? En momentos de la hegemonía de la estupidez, digamos, ¿no? Porque si uno ve los medios de comunicación, sí, hay como una estupidez generalizada que la gente adhiere acríticamente. Esto es terrible, digamos, ¿no? Sí. Digo, que un pobre, que un rico vote a la derecha está perfecto, digo, ¿no?
acá un pobre vote a la derecha, realmente una contradicción andante, Sí. porque es el tipo que le está diciendo, mirá que te voy a cagar, y efectivamente va a ser así, sí, claro. No, terrible. Ujú. Bueno, vos estabas comentando que, digamos, todo lo que fue el proceso lo viviste, Sí, claro. Claro. Nosotros la otra vuelta, bueno, la idea de tener esta charla con vos era justamente en el Día de Militante, porque La vemos fuimos tu posponiendo, laburo, la fuimos vamos a recordar, la fuimos posponiendo. posponiendo, o sea, sobre todo cuando muere Eve. Sí, cuando muere Eve, después tuvimos la charla de, la charla de Cristina, Sí. o sea, Vos fueron sabés que distintos yo fui a eventos. la marcha de, o sea, fui el domingo que murió de Bonafini, pero también fui a la marcha en homenaje a ella. Y me encontré con mucha gente. Y me acuerdo, porque ahí recordé que yo tenía un miedo pánico de ir a la Plaza de Mayo. Yo tenía miedo. Era más que lógico, ¿eh? Sí, obvio. Después sufrí, ya siendo más militante, otro tipo de persecuciones por parte de la Fuerza de Seguridad, digamos, ¿no? Siempre hago un chiste que ahora voy a la cárcel y doy clases y me dejan salir. En la época no me dejaban salir, ese era el tema, ¿viste? O sea, ibas preso y te lo tenían. Después les cuento alguna cosa de eso también, pero a la plaza me llevó el padre Antonio Puyané a mí. A Puyané iba los jueves a la casa del Serpaz, que quedaba en esa época en la calle México, y ahí había una cosita más chiquita que este estudio. Pero ¿qué tenía de particular? Que estaba la cruz del padre Mujica, de la iglesia del padre Mujica, que se le habían dado a Adolfo Bresequel. Y él la puso ahí con una mesita, una Biblia, una vela, bueno. Y rezábamos ahí. Y fue Antonio el que me llevó por primera vez a una marcha con las madres, ¿no? Después ya iba solo. Y qué decirte, el Día del Militante no solamente está muy bueno porque vuelve Perón. Sí. Bueno, digamos que la Argentina tuvo un siglo pasado muy fuerte. O sea, yo doy historia, entonces ves los sucesivos golpes de Estado. Golpe del 30, golpe del 43, golpe del 55 y así, hasta la dictadura. Pero además, la paradoja fue que Perón no podía estar en Argentina, se le había prohibido. Entonces, en ese contexto es que empiezan las negociaciones. Recordemos que era una dictadura que se llamó Revolución Argentina, que el capo era Onganía, un católico cursillista de derecha, que Onganía empieza a caer cuando se produce un hecho muy importante en Córdoba, que fue el Cordobazo, que fue el inicio de las organizaciones armadas en contra de esa dictadura. Onganía había puesto su gobierno a disposición de la Virgen de Luján en un acto. La Virgen de Luján no le dio bola, se ve, y cae. Estuvo un breve periodo de Leviston y viene el dueño de la pelota, que era Lanuse. Y Lanuse, en un tono muy canchero, lo desafiaba a Perón constantemente. Entonces le mandaba mensajes, porque ¿qué hace Lanuse? Pone por decreto que para ser presidente de la Nación Argentina tenías que tener por lo menos 5 años de residencia. Claramente Perón hacía 17 años y pico que no estaba en el país. Imposible. Porque no lo dejaban. Bueno, imposible. Entonces, ese viaje de Perón al Día de la Militancia es para poner a su representante, que va a ser Cámpora. Ahí sale la figura de Cámpora. Hay muchas fotos del primer peronismo, está Cámpora, porque era presidente de la Cámara de Diputados a todo esto. Un dentista, un médico muy leal, eso sin lugar a dudas. Y entonces Lanuse pone ese decreto y además que dice que no le da el cuero. La JP obviamente empezó. Sí. Pero va a venir cuando se le cante las bolas, y qué sé yo, se pintaba todo. Y además lo amenaza y le dice, porque díganle a Perón que la espada no la tenemos de ¿cómo es? De adorno. Y Perón, esa genialidad que tenía, le dice, bueno, sí, lo que tienen de adorno es la cabeza. Contesta, ¿no? Esa ida y vuelta tenía, era muy, Perón era escucharlo a Perón fue muy cómico, era muy cómico aparte en general. Bueno, es así que él viene justamente con la intención de poner a quien iba a ser su sucesor por poco tiempo, que quedaba claro que era Cámpora, y ahí se produce el Día de la Militancia. ¿Por qué? Porque Perón es rodeado por el ejército. Estaba en Ezeiza, en el hotel de Ezeiza, y no podía salir. Entonces las compañeras y compañeros dijeron, han secuestrado, así como ya había pasado
el 17 de octubre, que lo habían llevado a Martín García, acá estaba en Ezeiza. Y entonces la gente empieza a marchar, pero mucha gente, a Ezeiza a rescatar al general. Y se ven con el ejército. Hay una filmación que hace Carlos Nine, un gran dibujante, muy vinculado a Varela, ya fallecido, un gran dibujante. Dibujaba en la revista Humor, dibujaba cosas para chicos, un gran tipo. Y él era de la JP, entonces fue y filmó esa llegada del Perón, ¿viste? Y hay un diálogo donde está el milico que tenía que reprimirlo. Y vos te das cuenta que el tipo era peronista también. Y entra en contradicción. Estaba la gente ahí, tenía que dispararle. Si hubiera disparado era una masacre, porque era mucha gente. La gente agarra por el río Matanzas y empieza con el agua hasta acá y empieza a caminar igual. O sea, nuestro pueblo es así. Cuando pierde la paciencia, agarrate, porque es así. Entonces, en ese contexto es que se produce... Pero finalmente puede nombrar a Cámpora, por eso se va, y después va a volver ya triunfante con Cámpora en el gobierno, y estallan ahí sí las contradicciones del propio movimiento peronista, digamos, ¿no? Un marxista debería decir, si lo fuera, que la lucha de clases en Argentina ha sido dentro del movimiento peronista, digamos, ¿no? La diferencia de proyectos, de estilos y qué sé yo. Bueno, pues ese es otro tema. La cuestión es que eso quedó, un 17 de noviembre, 72 creo que era, quedó como el Día de la Militancia, ¿no? Que da pie a reivindicar a los militantes, ¿no? Yo siempre digo, sea donde vos milites, es reivindicable. O sea, la actitud del tipo que milita en serio, no del que trabaja para ser funcionario, digamos, ¿no? Sino claro, aquel, porque hay de esos también, sino aquel que pone su cuerpo y sus ideas en función de un proyecto. Eso está muy bien. Tal cual. Aunque sea equivocado, ¿viste? Puede ser trosco, puede ser comunista, puede ser lo que quiera, digamos. Pero esa actitud no está mal. No está mal reivindicarla, digamos, ¿no? Aquel que pintó paredes, que colgó alguna vez en su vida un afiche, que hoy milita desde las aplicaciones, de alguna forma, digamos, ¿no? Que discute y qué sé yo. Eso está muy, muy bueno. Sí, porque además, hasta los más viejitos aprendemos también de esas cosas. Sí, porque justamente eso se da mucho. O sea, la discusión en las redes, claro, es como que vos abrís cualquier aplicación y tenés... La batalla cultural es ahí justamente. Sí. Paso a paso, digamos, ¿no? Y palmo a palmo. Y yo creo que es un terreno que el peronismo en sí tiene que meterse más por ahí. O sea, estamos, pero como que... Sí, cuesta más. Porque venimos de otra forma de militar, ¿no? Porque tenemos las ideas. Tal cual. En general, porque en las aplicaciones agreden. ¿El discurso de odio qué es? El discurso de odio es la imposibilidad de poder explicar una idea. Tal cual, sí, no tienen... La violencia de dónde viene, es la impotencia de verbalizar algo. Entonces, bueno, te pega una piña. Tal cual. Pero si yo estoy, si yo sé lo que digo y lo que estoy planteando, no tengo por qué tener ningún tipo de miedo, digamos, ¿no? No, tal cual, tal cual. Yo me cansé medio de Facebook, digamos, eran largas horas tratando de explicar no terminás más a lo que yo llamo hablemos sin saber, digamos, ¿no? Que hay un montón tomado del programa que hacían los cómicos, ¿no? Hablemos sin saber. Pero bueno, pero sí exigirle, decir, bueno, dame data, dame pruebas. Claro, convenceme de algo. Claro. Si no me convences, imposible. Imposible. O sea, yo me acuerdo siempre, hicimos un acto, me acuerdo, en la UNAG, por Milagro Sala. Y vino Berbisky a presentar justo un libro de Milagro Sala. Y él comenta cuando él se lo encuentra a Morales en el aeropuerto, ¿viste? Entonces Berbisky le mete donde se lleva el equipaje, los medios que lo frena ahí, y lo increpa y le dice, che, bueno, pero ¿cómo es que esta mujer, ustedes están haciendo tantos juicios? Y el tipo decía, se robaron todo. O sea, lo que no salió, o sea, claro, dice, en ningún momento alcanzó a decir nada más que eso. Se robaron todo, como los giles que decían, se robaron 2 PBI. Y vos decías, bueno, ¿qué es un PBI? La menor idea, ¿viste? Claro, bueno. Entonces, sí, bueno, che, la verdad que está flojo de papeles, ¿no? Bueno, que eso se da un montón todo el tiempo. O sea, lo único que hace es repetir. Repito lo que escucho y ni siquiera procesan lo que están repitiendo, o sea... Sí, no, yo creo que desde ahí, bueno, habrán visto
cada charla que da Cristina Kirchner es una clase. Sí, bueno, nosotros... Yo a la gente le digo, che, escúchenla, aunque no la votes, escuchala porque vas a aprender un montón. Las minas la tienen re clara, ¿viste? Se prepara, aparte. Sí. Vos te das cuenta que ha preparado, que ha investigado, que ha estudiado. Digo, eso no lo tenés todos los días, ¿viste? No, un placer. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder escucharla en el acto que hizo el Día del Militante en La Plata. Sí. Yo no fui porque me iba a morir. No. Hacía mucho calor, digo, sí, pero te digo que me senté en la tele, ¿viste? Me quedé así y dije, bueno, está... Un lujo escucharla. Sí, además te explica cómo se fuga la guita. Por eso la persiguen como la persiguen. Sí, ¿no? ni hablar. Porque le va marcando, a todos nos marca el tablero, el presidente también, ¿viste? Claro que nos marca, y sí, porque tiene razón por otro lado. Y te convence, o sea, tiene argumentos, tiene datos. ¿Viste? Claro, o sea, sí, te va con la posta, no es que te que tira por tirar. Está muy bien asesorada y es un cuadro, digo, está claro. Sí. Es el mejor cuadro que tenemos. Ni hablar. Bueno, si te parece, vamos a una tandita y ahora seguimos hablando de un par de temitas más. Vamos a una tanda musical y ya volvemos. Siempre acompañándote, siempre cerca tuyo. 96.5 FM Aires, la radio que juega de tu lado. La radio cooperativa ahora es audiovisual. Nos podés ver y escuchar a través de Facebook Live o en YouTube. Búscanos como FM Aires. Buenos Aires, Nuevos Aires, Aires 96.5. Bueno, y ya estamos en el tercer bloque Militando con la Juventud. Ya son 18:34. Subió la temperatura ya a 31 grados. No, bajó 22. Había que actualizar. Actualizar, perdón. Y sí, salió el solcito. Fue el aire acondicionado que bajó. Ah, puede ser. Bueno, sigue, o sea, la probabilidad de lluvia es exactamente igual. No va a llover, 63% de humedad. Y bueno, seguimos acá con el compañero que estábamos hablando recién hace un ratito. Pero bueno, lo vamos a escuchar a él, que aparte nos encanta escucharlo. Viviste, o sea, fuiste parte de lo que fue el proceso y también de lo que fue el juicio de las juntas. El juicio de las juntas, famoso. Hay una película, bueno, que es reciente, 1985, y queremos, bueno, escucharte a vos un poquito qué es lo que opinás de la película y poder debatirla un poco, si te parece. Sí, eso se da en un contexto... Primero hay que aclarar una cosa. Había una voluntad de Alfonsín de enjuiciar a las juntas. En el peronismo no había esa voluntad. El peronismo que fue derrotado, digamos, ¿no? Los que decíamos los maricales de la derrota. Pero Alfonsín había comprado un paquete de 2 abogados. Estos son, digamos, la trastienda de lo que no se dice en la película. Que eran Nino y el otro no me acuerdo ahora. 2 abogados habían estado exiliados, que le plantean la necesidad del juicio a las juntas. Convengamos que era un proceso de transición a la democracia. Claro. Pero ya venía ese paquete con las leyes del olvido, la vencibilidad del punto final, que es lo que no dice la película, digamos, ¿no? Primero, fue ejemplar, ¿por qué? Primero porque los milicos se enjuiciaron a sí mismos. Hubo una justicia militar. Esa justicia dijo, y está muy bien reflejada en la película, le dice a los jueces, a la corte, lo que actuamos está todo bien, está todo bárbaro. Además que se habían dado a sí mismos una ley de autoamnistía, estilo Bart Simpson, yo no fui, digamos, ¿no? Una cosa así fue. Claro, entonces, bueno, Alfonsín da de baja esa ley de autoamnistía, pasan por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, la justicia militar, falla que estaba todo bien, los jueces dicen, no, acá no está todo bien, acá hay desaparecidos, etcétera, etcétera. Y ahí se instala la idea del juicio. Eso es por un lado. Por otro lado, plantean una comisión para averiguar la verdad, que era la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Nosotros, como organismo de derechos humanos, no estábamos de acuerdo. Nosotros queríamos una comisión bicameral de diputados y senadores con amplias facultades investigativas. Eso no quiere hacerlo el alfonsinismo. Por eso Pérez Esquivel no es el presidente de la CONADEP, sino va a ser Ernesto Sábato. Y se elabora un informe que sí, increíblemente, nosotros por abajo del escritorio colaboramos todos, porque era una oportunidad también, y ahí salió el famoso Nunca Más. Con el Nunca Más es que Estracera y Moreno Campo encabezan ese juicio a la Junta, ¿no? El juicio es único, ¿en qué sentido?
el juicio más cercano a este juicio es el de Nuremberg. Pero en el de Nuremberg no se juzgaron a los jerarcas nazis y algún juez, nada más. En este caso, los que participábamos en derechos humanos íbamos frecuentemente al palacio ahí en Lavalle, de la Plaza Lavalle. Nos íbamos rotando. Yo estuve en 2 oportunidades. Una fue la del secuestro de René Salamanca, que era un activista del Partido Comunista Revolucionario, del PCR de Córdoba, que fue secuestrado el 24 de marzo del 76. O sea, el mismo día del golpe van y lo secuestran y lo matan, obviamente. Y la segunda vez que estuve es cuando vino un médico, un profesional, antropólogo yanqui, se llama Clyde Snow, que fue el que fundó el equipo argentino de antropología forense. Nos dio la metodología. Convengamos que en esa época no había ADN, estaban los primeros pasos, o sea, todo era muy precario. Y ahí estuve el día que Clyde Snow explicó cómo se investigaba forensemente los restos de los desaparecidos. Obviamente nosotros ya sabíamos que no íbamos a recuperar todos los desaparecidos, sino algunos, porque muchos fueron en vuelos de la muerte y esos cuerpos se perdieron para siempre. Y otros que no, porque a todo esto que se hace, lo hicieron las víctimas. O sea, a mí me causa gracia cuando dicen, no son 30 meses, qué sé yo. Che, flaco, los listados que tenemos lo hicieron las víctimas. Lo tendrían que haber hecho los militares. Decir, che, nosotros matamos a tanta gente, la enterramos en tal lado, el bebé se lo dimos a fulano. Nunca hablaron. Entonces, bueno. La película está bien hecha, con buenos actores. Hay licencias de película, por ejemplo, el personaje que hace Norman Brisky es una licencia, es como una voz de la conciencia de Strasera, digamos, ¿no? Claro. Que en realidad no existió. Sí es cierto lo de Somiliana, este famoso escritor de teatro, que es el que le hace un poco poéticamente ese famoso discurso del nunca más a Strasera. Refleja muy bien, es muy buena la música que le pusieron. Sí. O sea, pues son justamente bandas como Charlie, como Los Abuelos, que además el padrino de Los Abuelos había sido Charlie García. Muy buena la representación del Buenos Aires de esa época, ¿no? Con los teléfonos públicos, cosas que hoy no existen, los modelos de coches, ¿no? Y sí es verdad el tema de Alfonsín siendo apretado, porque es verdad que los militares, y después lo van a comprobar, tenían mucho poder, digamos, no se fueron así nomás. ¿No? Los militares se fueron, convengamos, porque perdimos la Guerra de Malvinas. Si no, teníamos, creo que, militares para rato, ¿no? Ahí se produce la caída de la dictadura militar. Strasera juró por el proceso de reorganización nacional. O sea, el inicio de Strasera es con la dictadura militar, que tampoco lo dice la película. Ahora, ¿yo qué digo? En el juicio de la Junta se portó bien. De hecho, la película lo dice. Hay un momento donde va un grupo de pibas y hay una madre que es no la Cortiña, en realidad, que le da material, le dice, mire, tomen, esperemos que hagan algo, le dice, ¿no? Y la chica dice, no, pero si Strasera dice, él no tuvo nada que ver, nunca hizo nada. Justamente, nunca hizo nada, le dice, sí. ¿No? O sea, se manda, como diciendo, esperemos que ahora sí. Strasera es muy... fue denunciado por la familia Papaleo de Greiber. Participa en los interrogatorios. Recordemos que la familia Papaleo es Papel Prensa, es Mañeto, y ahí figura también Strasera. O sea que tienen sus bemoles. La película para debatir es para debatir estos temas, sí. Justamente. Bien, cuando tuvo que hacer lo que hizo, lo hizo. Eso es lo recastable de Strasera por ahí. Que tampoco era muy amigo del nuestro, ¿eh? O sea, claro. Más bien gorila, tenía sus concepciones. Pero eso no implica, digamos, como siempre digo, el Papa actual, Bergoglio, y tiene un problema con un curita acá de Quilmes, que fue Orlando Llorio, que fue secuestrado cuando era el provincial de los jesuitas, ¿no? Ahí no actuó bien. Pero digo, bueno, ojalá que sea un buen Papa, que sea un Papa compañero, que cambie un poco el mundo, ¿no? Acá lo mismo. Strasera, cuando tuvo que hacer, hizo. La figura de Moreno Campo, tal cual. Un tipo que viene de las clases altas, los Ocampos son una familia histórica dentro de la oligarquía argentina,
Y están bien los consejos que le va dando, digamos, ¿no? Después Ocampo tuvo algunos inconvenientes luego del juicio de la Junta, digamos, ¿no? Con Poder Ciudadano y alguna cosa más. La voz del pibe está muy bien, la figura del pibe de ser ahí. Obviamente ellos lo viven bastante mal, creen que el kirchnerismo se quiere apoderar y qué sé yo, tienen como un discurso, lo he escuchado al actual, ahora es grande, ¿no? Pero digo, en la película tiene un rol muy bien los jueces, los que representan a los jueces, el que hace de Rañán, sobre todo el gordo como Catalupi, creo que se llama. Sí, me parece. Muy bien, la esposa, o sea, está muy bien actuada. Y abre una gran discusión, digamos, ¿no? Que son las violaciones que hubo en Argentina de los derechos humanos. Acá hubo un sistema que yo lo compruebo día a día en la Oficina de Derechos Humanos. O sea, acá vos lo que vos ves es gente, jóvenes como ustedes, que fueron secuestrados, indefensos, de noche, torturados y asesinados. Yo no veo grandes combates. No. O la guerrilla. Es más, aquellos que estaban en la lucha armada, en general se salvaron, ¿no? Porque son tan cagones que obviamente nos animaban con un tipo armado. Pero así con los pobres vecinos de Varela, que perdieron sus vidas, ni más ni menos, a partir de la dictadura, digamos, ¿no? Nosotros pudimos enjuiciar al intendente de Varela, que fue Raúl Guillermo Pascual Muñoz, que falleció lamentablemente, y digo lamentablemente porque tendría mucho para decir y mucho para hablar. Un asesino, un psicópata, con 100 y pico de muertes. Bueno, eso fue la síntesis de lo que fue el juicio de las juntas. 1985-2 debería decir que hubo un tipo que se llamó Néstor Kirchner que dio de baja las leyes del olvido que había hecho Alfonsín, que las puso Alfonsín, Sí. más los indultos de Menem, y que por eso tenemos la suerte de hoy ver por computadora los juicios actuales. Acá todos los martes se lleva adelante los juicios por el Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y el infierno de Avellaneda, ¿no? Y vos te vas a la retaguardia, a la Comisión Policial por la Memoria, y podés ver ahí los testimonios de las víctimas y los pocos que quedan con vida del grupo represor, que no son abuelitos buenos, sino fueron terribles asesinos, digamos, ¿no? Eso hay que también tenerlo en claro, porque, claro, los veo y decís, uy, pobre abuelito, ¿no? Ese pobre abuelito era de temer, era para salir corriendo, digamos. Bueno, ¿no? a mí me pasó cuando vi la película, obviamente son personajes, están caracterizados, Sí, claro. pero el odio que me agarró cuando está leyendo y lo veo y él ahí muy leyendo, dije, o sea, si en la película me da odio, haber estado ahí y verlo... Bueno, en el juicio, te digo cómo era el juicio. Vos entrabas, estaba un sector que era de periodistas, pero los periodistas no podían entrar ni con grabador ni con cámaras. O sea, tenían que entrar con un anotador. O sea, si eras bueno en escenografía, zafabas. si no... Si no, olvidaste. Bueno, ahí estaba Daniel Otero, el papá de Manu Otero, que labora aquí en la radio municipal. Estaba Horacio Bolevicki, estaba Granowski, bueno, un grupo de gente. ¿Qué había de bueno en esa época? Una publicación que hacía, creo que perfil, que se llamaba El Diario del Juicio. Y transcribían lo que se había dicho en el juicio. Estaban además arriba las cámaras de ATC, que es la actual televisión pública, ¿no? Porque tiene televisor a color. Entrabas en los estrados, obligaron a las dictaduras a estar al principio y cuando se les hicieron las condenas. Después quedaban los abogados. Vos tendrías que ver los abogados en un espectáculo porque eran chicaneros, provocadores. Hay una escena donde Traseras le dice a las madres que se saquen el pañuelo, que eso lo proponen los abogados estos. Uno de la Orjeira, famosa Orjeira, que se había hecho famoso, lo había hecho una propaganda de whisky Old Smuggler, me acuerdo, ¿no? Iban pasando, y ahí yo felicito al director de la película, porque entre los testimonios que hubo, eligió el de Laborde, que ese testimonio es muy importante, que es el que conmueve a la mamá de Ocampo, ¿no? Dice, bueno, la verdad, hijo, tenés razón, tiene que estar en cana, hay que meterlos en cana estos tipos, como una mina embarazada, digamos, ¿no? Entonces el de Adriana Calvo Laborde aparece ahí, que fue impactante.
Lo mismo que el testimonio de Pablo Díaz, con La noche de los lápices, donde él le dice, te vamos a dar la máquina de la verdad, y era la picana, obviamente, y él cree que es otra cosa, y dice que sí, que le den la máquina de la verdad. O sea, eso estuvo muy bien seleccionado, ¿no? Para causar ese impacto de emoción, claramente. O sea, ¿no? porque Sí, generó claro. eso, o sea, Sí, vos ves sí, la sí, película y te genera eso, o sea, sí, no quiero spoileársela mucho porque no la vieron ellos, yo ya sí la vi, sí. pero me El genera asesino eso. es el mayordomo, ¿no? Bueno. Pero no, muy, o sea, muy buena película, obviamente, como tiene muchas cosas que por ahí no son no, las exactas, historias, digamos, pero no es ni, como la vida misma, no Tal es cual. ni blanco ni negro, es gris. Estacera no es el premio Nobel de la Paz. Estacera tiene un pasado oscuro y se reivindica al ser el fiscal de los juicios a las juntas, digamos, ¿no? Como también los jueces esos, digamos, ¿no? Que también, obvio, se la jugaron, o sea, es verdad que los amenazaban todos los días. sí. Es verdad que tuvieron que ir seleccionando. Hay una parte donde está con Somiliana y empiezan a tirar nombres de... Terrible. Y si no, este está hasta las manos con los milicos, este es nazi, el otro es facho. O sea, no había. No había, sí. Porque veníamos de esa justicia, la justicia de la dictadura. O sea, vos en la dictadura... Mirá, nosotros teníamos en el Servicio de Paz y Justicia un sistema, no existía celular, que eran los pies de teléfono. ¿Qué significaba? Yo viajaba desde Capital a Quilmes, cuando llegaba a Quilmes tenía que ir a Entel a llamar por teléfono que había llegado bien. ¿Se entiende? Que había llegado a mi casa. Si yo no llamaba, ya llamaban a un abogado, podía ser Augusto Conte, la doctora Olivera, Luis Zamora, bueno. ¿Por qué? Porque ellos presentaban un habeas corpus. Todos estos tipos, entre ellos Estracera, no le dan bola a los habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? Es un método legal que obliga al Estado a decir dónde estás vos, ¿no? Si estás en cana, bueno, por el habeas corpus le dicen a tus viejos o al abogado, le dicen, no, ella está en tal lado. Bueno, estos lo rebotaban y además después terminan siendo secuestrados los abogados que presentaban los habeas corpus, aunque en realidad el habeas corpus lo podés presentar vos como ciudadano si querés. No hace falta ser abogado para presentar un habeas corpus, ¿no? Teníamos técnicas, por ejemplo, si yo cuando caía en cana, me hacían firmar una declaración que me inculpaba, obviamente, y yo abajo firmaba y ponía pelo. Entonces te cagaban a palo. ¿Por qué? Porque eso significaba que atrás venía un abogado y podía apelar y sacarme, digamos, ¿no? Nos habían entrenado como para militar. Y sí. Pero bueno, esos son los claros y oscuros de la película, me parece, ¿no? ¿Qué es eso? No es un tramo muy interesante. Yo la recomiendo para verla y para discutirla. Y meterse en internet y buscar quién fue Estracera, quién fue Moreno Campos. Sí, o sea, todo. claro, o sea, no comérsela. O sea, yo no digo comérsela. Tampoco boicotearla, no, porque está bien hecha, es una muy buena obra, está bien filmada, muy buenos planos, muy buena música, buenos actores. O sea, en ese sentido, ojalá que le vaya bien a la película como tal. Y es una película, tampoco es un libro de historia. Es otra cosa, digamos, ¿no? Es una obra artística también, por otro lado, ¿no? Que competirá, qué sé yo. Pero está bueno, está bueno. Los juicios fueron eso. Lamentablemente, al poco tiempo se hace la primera ley, que fue la de punto final, que, o sea, que a Alfonsín le sale mal, porque, ¿qué era? Que todos aquellos que tenían familiares desaparecidos, a 70 días tenían que presentarse a la justicia a denunciar. Si no se presentaban, quedaban fuera de la justicia. Y Alfonsín lo hace especulando que no se va a presentar nadie, y se presentó el triple. O sea, hubo más denuncias que antes. La otra ley que hace es la audiencia de vida, que era que obedecieron órdenes. Esto es terrible lo que les voy a decir. Hay un famoso libro de Hannah Arendt, una gran filósofa alemana, que se llama Eichmann en Jerusalén. Es cuando fue secuestrado acá en Argentina, en la época de Frondizi y Eichmann, lo llevan, es el único tipo enjuiciado en Israel, y obviamente lo condenan. Pero lo que escribe ella dice, bueno, usted tuvo centro clandestino de detención, mató a tantos judíos y tantos esto y qué sé yo. Y el tipo dice, yo obedecía órdenes. La audiencia de vida en Argentina fue eso, que obedecían órdenes, entonces iban en cana los generales, los que estaban arriba, digamos, ¿no? Entonces el torturador, el tipo que te había torturado a vos, estaba en la esquina, en la panadería de la esquina de tu casa con vos, digamos, ¿no? Es más, de hecho, programas como Mauro Viale llevaban torturadores y le hacían reportajes
tipos, ¿viste? Es terrible. Yo me acuerdo, Grondona, todos esos tipos hicieron eso. Y luego vino Menem y hizo un indulto generalizado. Esto es por eso que van a ver que hubo juicios en el exterior, ¿no? El juez Garzón, famoso, ¿no? O sea, los milicos no podían salir a Argentina, ¿por qué? Porque tenían orden de captura por juicios en el exterior, que es otra técnica que usaron los familiares. Hasta que Néstor Kirchner da de baja, evidentemente, las leyes del olvido y se reactivan los juicios, que es como estamos hoy, ¿no? El macrismo lo que hizo fue desfinanciarlos y suspenderlos en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en vez de tener 4 audiencias por mes, tenías una en un mes. Claro. Digamos, ¿no? O sea, para ganar tiempo. Y también intentaron el 2x1, famoso, que creo que ahí nos dimos cuenta que volvíamos nosotros, porque ese día del 2x1, yo me acuerdo que yo intentaba llegar a la plaza y no podía. Se entraba y se empujaba la gente que había. Terminaba a 2 cuadras, ¿viste? Eso fue yo creo que Macri eso lo leyó. Sí. Porque ahí, a partir de ahí... así que, les dejo también, hablando de Macri, una obra que la hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que son el análisis de los 4 años de gobierno de Cambiemos. Muchas gracias. Bueno, la verdad, un placer poder escucharte. No, ojalá puedas venir más programas porque nos encanta escucharte. Vamos a leer rapidito un par de mensajes que han dejado. Bueno, acá dice, hola, buenas tardes compañeros, acá haciéndose el aguante, Pachi. Buenas tardes. Orgullosa por hablar hoy y felicidades por el programa. Ay, no, ese era viejo, perdón. Buenas tardes, compañeros, que tengan un hermoso programa. Vamos a Argentina, carajo. Vamos. Hola, buenas tardes, acá escuchándolos y tomando unos mates con mi hija. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No nos queda mucho programa más, no tenemos mucho más programa, pero bueno, nada, agradecerte que hayas venido, que hayas estado acá, que nos hayas compartido un poquitito de lo que sabés, que bueno, ya lo habrán escuchado, es un libro abierto. O sea, no, un gusto, claro, un gusto. Y bueno, invitarte para que puedas también venir en otro programa o propongamos temas. Sí, no sé, para mí me encanta. Así que bueno, vamos con la temperatura, cómo se viene para el fin de... Que encima tenemos el sábado un día... ¿Sabés qué les quería decir? Una cosa que nada, un aviso. Está la escuela 63 de Bosques. Esos chicos vienen participando con nosotros, hicieron un mural en la escuela para Cuca y ellos van a participar. Yo los voy a acompañar. Ahora se produce Jóvenes y Memoria en Chapatmalal, donde van los colegios, y ellos prepararon un video sobre Cuca, en homenaje a Cuca. Qué lindo. Así que vamos a estar 6, 7, 8 y 9 de diciembre ahí por Chapatmalal. Yo le voy a hacer el aguante de los trapos. Los pibes muy lindos filmaron a mis hijos, tienen fotos, tienen cosas, muy inquietos. Así que bueno, es muy importante en lo personal por un lado, pero también para la gente de Varela, porque bueno, la han querido mucho a Cuca también. Sí, se la quiere y se la extraña. Bueno, fin de semana cargadito. Mañana viernes máxima 26, mínima 17. El sábado va a estar soleado en el partido también. Para festejar. Olvidate. Máxima 26, mínima 18, el domingo 31 y mínima 21. Vuelve el calor sofocante. Hermoso, hermoso domingo para disfrutar. Me acordé de él todo el fin de semana, mira. Bueno, todas las buenas vibras para Argentina, que ya pasó a octavos. Final. Sí. Y ya creo que mañana ya definimos todos los que quedan en octavos. Vamos a estar compartiendo seguramente en historias. Falta Brasil todavía, ¿no? Falta Brasil, falta un par de Uruguay, grupos. que tiene que... Claro, Uruguay tiene dependen de ellos mismos. Sí. Yo le voy a hacer el aguante a Uruguay mañana. Todos a bancar Uruguay mañana. Bueno, chicos, no nos queda más programa. Gracias, Diego. Gracias, Ángel, que está acá. Y ya tenemos también a Tommy. Bueno, ahora lo vamos a hacer pasar, que pudimos encontrarnos para hacer entrega del premio del sorteo que hicimos hace ya bastante. Ya me lo estaba por llevar a mi casa. Ya me lo estaba por quedar, Tommy. Ya me lo estaba por Lo quedar. vamos a volver a sortear. Claro, es la abeja técnica, ¿viste? No lo vinieron a reclamar. Está bueno, pero no vengas, dejalo. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo jueves con más Militando con la Juventud. De Florencio Varela al mundo. Descarga la aplicación desde el Play Store. Búscanos como FM Aires y escuchanos en vivo en cualquier parte.